This call is now being recorded. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruyes los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, el tema de hoy, que se continuará la semana entrante, si Dios quiere, son como las condiciones que la Iglesia pues tiene para poder aspirar a que algún día se llegue a través de ese ecumenismo del que estamos hablando a una unidad total de todos los bautizados, de todos los cristianos bautizados, unidos bajo un solo rebaño bajo un solo pastor, ¿no? El anhelo de Cristo en la última cena y la realidad de lo que significa la Iglesia, que es la Iglesia es una unidad. El tema de hoy es el tema, digamos, ya la Iglesia nos ha querido hacer mirar hacia el oriente y las iglesias orientales, tanto las ortodoxas como las católicas, con cariño, con afecto, con respeto, con admiración profunda por lo que significan, por lo que son, desde luego con amor, con el perdón también mutuo, por los años, los siglos de heridas, a las iglesias occidentales, el luteranismo y el anglicanismo principalmente, y los evangélicos, diríamos, como temas principales también, ¿no? Con heridas fuertes, con odios, con resentimientos, con violencia mutua, etcétera, todo, ya sanar las heridas, con afecto, con cariño, con respeto, también aprendiendo de ellos lo que podamos aprender. Pues en estas dos clases, la de hoy y la del próximo martes, Dios mediante, una mirada como al interior de la Iglesia, ¿no? Una mirada a nosotros mismos, ¿no? Como reflexionando sobre nosotros mismos y como preguntándose la Iglesia, un momentico, o sea, tenemos mucho interés en unirnos a través del bautismo y de la Eucaristía, que son los dos sacramentos de la unidad. A través de otros sacramentos, el sacramento básico, lo que es el bautismo, y después el sacramento de plenificación, la Eucaristía, queríamos encontrarnos con los orientales y con los occidentales separados de la Iglesia Católica. Pero qué tanto estamos unidos y qué tanto comprendemos y qué tanto valoramos y qué tanto entendemos lo que significa la unidad en la Iglesia y lo que la Iglesia quiere y cómo vive la Iglesia la unidad y qué representa en la Iglesia la unidad. Antes de entrar como en materia, yo quería que nos propusiéramos también pensar que esa unidad de toda la Iglesia parte de la unidad en el núcleo central, en cada una de las células, diríamos, del cuerpo, del organismo que es la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, como sabemos. La Iglesia, ese Cristo a través del tiempo es la Iglesia, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que es un solo cuerpo, como es natural, ¿no? En ese cuerpo, pues como en todo cuerpo humano, está hecho de células vivas, ¿no? De células vivas que deben estar, de alguna manera, como es natural, pues no solamente muy vinculadas al cuerpo, sino también que entre sí tengan una coherencia de tal manera que todas las células se sepan que hacen parte de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo, y que pueden ser células de una parte de tu cuerpo, de unos órganos del cuerpo, en el cuerpo humano, células
cardías, el corazón, los pulmones, el cerebro, los órganos interiores, etcétera, pero todas son células de un mismo cuerpo. Están en esa diferenciación real de las células, pero cada una contribuyendo de una manera positiva al bien de todo el cuerpo. Y por tanto, hablar de la unidad de la Iglesia, hay que hablar de la unidad también en el hogar. O sea, es la célula principal, la célula básica, la primera diferenciación, diríamos, ¿no? En ese sentido, de las células del cuerpo místico de Cristo, está en la familia, ¿no? En la familia, y la unidad en la familia, la unidad de padres e hijos, la unidad de los esposos, la unidad de los padres con los hijos. Sabemos muy bien lo que significa el rompimiento de la unidad en los hogares, ¿no? O sea, que da mucho dolor cuando los hogares se rompen, ¿no? Estábamos viendo en el estudio de Amoris Laetitia el sábado pasado, pues la importancia trascendental de los padres, del padre y de la madre, para la armonía de la familia, para que haya paz y serenidad en la formación de los hijos, para que una educación de los hijos que genere ciudadanos buenos y cristianos buenos, etcétera, ¿no? O sea que, por tanto, lo primero es que miremos nosotros, nuestro propio hogar, nuestra propia familia, y vamos ampliando, ¿no? Y vamos ampliando esa familia, diríamos, ya hablando dentro de la iglesia misma, que es la parroquia, que es la unidad de todas las familias alrededor de un templo que representa a Cristo, también el templo. El templo es también el cuerpo de Cristo, ¿no? El templo de cada parroquia es el templo de Cristo, es cuerpo de Cristo. Donde está la Eucaristía, que es el gran principio de la unidad, de cómo estamos viviendo. Una unidad, diríamos, y más que para llegar a la parroquia rápidamente, es una unidad familia, unidad del conjunto, del edificio donde estamos, que haya caridad, que haya comprensión, que haya conocimiento, que haya respeto, que haya valoración, que haya buen humor, que haya servicio, que haya disponibilidad unos con otros, etcétera, como que sintamos que alrededor de nuestros hogares, en el conjunto residencial, en el barrio donde vivimos, qué tipo de actitudes, qué tipo de comportamiento podemos tener, el conocerse, el ayudarse, el respetarse, el servirse, todo lo que se pueda sembrar, todo lo que es la ecología, el respeto al ambiente, los ruidos, etcétera, ¿no? Como mirar todo esto, que es bonito, ¿no? De cómo podemos aportar siempre, creando un clima armónico y de horas de misericordia y de caridad, etcétera. Después llegamos a la parroquia, ¿no? Todos los elementos que en la vida parroquial se da, todas las comunidades tan diversas en la parroquia, todas contribuyendo realmente a formar una unidad con el párroco a la cabeza, alrededor del altar, alrededor de la Eucaristía, alrededor de la vida parroquial, lo que es la caridad parroquial, la caridad, la vida social, los aportes a las necesidades de los demás, a comprender, a disculpar, a no crear en las comunidades parroquiales celotipias, ni envidias, ni críticas, ni murmuraciones de unos a otros, del párroco o de los demás, etcétera, como, perdón, ir descubriendo que la unidad se hace en esos ámbitos, ¿no? La unidad ya en una ciudad, la unidad en una zona, en una región, etcétera, que haya de alguna manera también una civilización donde todos puedan viajar por las carreteras tranquilos, donde todos se respetan la velocidad, tantas cositas que implican de alguna manera armonía, caridad, cariño, afecto, etcétera, ¿no? Hasta entrar ya en un ámbito más universal. Por supuesto, pues hablamos de América y América del Norte, América del Sur, de países, etcétera, Oriente, Occidente, o sea, ya diríamos una unidad universal, una unidad mundial, ¿no? O sea que, pero empieza por nosotros, ¿no? Empieza por nosotros. Pero ya hablando entonces de la unidad de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia, diríamos que es fundamental, ¿no? Porque claro,
vamos a buscar la unidad de todos los cristianos, estemos unidos. Y estemos unidos en primer lugar al Papa, que es el principio de la unidad, ¿no? El Papa no solamente una unidad jerárquica, porque es la autoridad suprema de la Iglesia, y la obediencia al Papa, por supuesto, la obediencia va más allá, ¿no? Es cariño, es afecto, es ternura, es amor verdadero, es oración, es apoyo total, por las directrices que nos proponga, etc. Es acoger bien, saber cuál es como la mente del Papa en las instituciones más habituales de la vida nuestra, católica, etc., ¿no? Entonces, quiero mirar el catecismo, que habla mucho de la unidad, y seguir el catecismo. En el número 813 del catecismo está hablando del credo, cuando dice que la Iglesia es una santa, católica, apostólica, creemos en la Iglesia. ¿Qué es lo que creemos, ¿no? Cuando decimos creo en la Iglesia Católica una, ¿no? Si tenemos línea el catecismo a mano, ¿quieres ponerlo? Sí, padre, ya va. 813. Ok. El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Es bonito. El título viene de Unidad y Reintegración, que ya hemos visto, del número segundo, ¿no? O sea, la Iglesia es una debido a su origen. O sea, claramente el principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. O sea, ya, por lo tanto, para poder creer y vivir la unidad en la Iglesia hay que mirar entonces de dónde hemos nacido, de un Dios uno, ¿no? Es un proceso muy largo para llegar a entender la Trinidad. Acordémonos que con Abraham empezó toda la historia, digamos, del cristianismo, nace en Abraham. Abraham era politeísta en el tiempo de Abraham, y la familia de Abraham cultivaban pues ídolos, de toda clase de ídolos. No salió, de alguna manera, no salió de su politeísmo Abraham, ¿no? Abraham seguía hablando de un Dios que él hablaba, pero sin saber ni cómo se llamaba, ni qué clase de Dios era. Es Moisés el que interroga a Dios para que le dé el nombre, Yahvé, nos acordamos también, lo hemos mencionado, y ya a Moisés ya se le revela a Dios no solamente su nombre, Yahvé, el que es siempre, sino también le revela su unidad, un solo Dios. No tendrás otro Dios fuera, un Dios uno, ¿no? Que en Jesucristo ya en el Nuevo Testamento se nos revela como en una trinidad de personas. Pues una trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una verdadera unidad, ¿no? Una verdadera unidad absoluta, ¿no? Un solo Dios. No hay tres dioses, un solo Dios, aunque se manifiesta a través de la paternidad, de la filiación y del amor que es el Espíritu Santo. Por tanto, esa unidad, y es por eso todas nuestras oraciones suelen empezar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Un solo Dios, y ahí estamos manifestando y estamos de alguna manera viviendo ese principio de unidad. Un solo Dios que ha dado origen a través de Jesucristo, su Hijo, a la Iglesia Católica, que hace parte del cuerpo de Cristo, diríamos, ¿no? El Hijo hace parte del Padre y del Espíritu Santo y hace parte también de toda la Iglesia. Estamos unidos a través de Cristo a la Santísima Trinidad. Un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo después con Jesucristo. Por tanto, la primera razón de que la Iglesia esté unida es que ha sido fundada, ha sido creada por el modelo, el principio supremo del misterio de la Trinidad, que es la unidad, que es la característica de la Trinidad, es la unidad, ¿no? Por tanto, eso. La idea es una también, dice, debido a su fundador. Pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. O sea, esto, de alguna manera, se manifiesta en que
es el fundador y que está presente en la Iglesia. No se funda la Iglesia, sino que la funda en su propio cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, ¿no? Y se constituye como el único camino de salvación. No es posible salvarse sin Cristo nuestro Señor. A través de Cristo pasamos todos, los musulmanes que se salven, los ateos que se salven, que pueden salvarse los ateos también, características propias de ignorancia, lo que sea, los hinduistas, cualquier religión, cualquier, diríamos, persona que viva una vida de acuerdo al menos a la ley natural, etcétera, con la acción del Espíritu Santo que actúa en cada persona, porque todos estamos llamados a la santidad, pues pasa siempre por Jesucristo. El puente es Jesucristo, por tanto, debido a su fundador, que es uno, único, y que tiene como una sola vida, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente, que es el principio de la unidad de la Iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Pudiéramos decir también que es el ADN de toda la Iglesia. O sea que todos, por el Espíritu Santo, tenemos ese ADN común con Jesucristo, que nos identifica y nos vincula con la Trinidad. Somos uno con la Trinidad, por tanto, el principio debería al origen, entonces, la Iglesia es uno. Me parece que es importante esto, ¿no? Estas palabras de Clemente de Alejandría, San Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia, dice, qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo, que es Cristo, ¿no? El Verbo. Y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre, y me gusta llamarla Iglesia. Sí, la Virgen y la Iglesia, en los símbolos litúrgicos y teológicos, es prácticamente la misma persona, ¿no? En el Apocalipsis, que ustedes saben, el capítulo 12, donde habla de la Virgen como reina universal de la creación, la Virgen coronada de estrellas, la luna a sus pies, etc. Es imagen de la Virgen y es imagen de la Iglesia, ¿no? Por eso Clemente menciona a la Iglesia. Por tanto, el origen nuestro y la razón fundamental de ser de la Iglesia es la unidad. Estamos unidos porque es el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, una unidad, porque el Hijo está en nosotros, formado por el Espíritu Santo, una unidad total y absoluta, ¿no? Es importante y es bonito. Desde el principio, esta Iglesia una se presenta con una gran diversidad, como es natural, ¿no? Es la diversidad propia que existe en un cuerpo normal, ¿no? Un cuerpo organizado, un cuerpo vivo, pues tiene muchos miembros, tiene muchas formas de ser, ¿no? Lógicamente, y por tanto, muchas características, muchas maneras de pensar, muchas maneras de expresarse, etc. O sea, que todas las diversidades que se puedan encontrar en la Iglesia, la manera de pensar diferente, enfoques teológicos distintos, enfoques filosóficos diferentes, culturas distintas, etcétera, etcétera, caben perfectamente, ¿no? La inculturación de la fe es que todos caben en la India, en la China, en el Japón, en el Oriente, en el Occidente, etcétera, en Australia, en Groenlandia, o sea, con diferentes características, con diferentes maneras de ser, pero todos unidos de alguna manera. Es una unidad en la diversidad. Diversidad también que encontramos en la diversidad de carismas, por ejemplo, que hay en una iglesia, ¿no? Hay muchos carismas, muchas formas de ser, la vida religiosa, la vida de los eremitas, la vida de los monjes, la vida de los ermitaños, la vida de los religiosos de clausura, de los religiosos activos que llegan al apostolado, etcétera. Desde carismas tenemos Emaús, tenemos el Opus Dei, tenemos la San Mariano, tenemos Hijos de María, tenemos tantas formas distintas
enfocar o de encontrar, digamos, los caminos para encontrarlo con el Señor, llamados a la santidad. La santidad en cualquier persona, pobres y ricos, altos y bajos, cultos, ignorantes, etc. Toda esta diversidad maravillosa que encontramos en la Iglesia, pero todos son simplemente diversidades que pertenecen a lo que significa un cuerpo vivo, ¿no? Que tiene diversos órganos y todos funcionan siempre en la misma dirección, ¿no? Pues ahora ya menciona también entonces aquí los vínculos de unidad, ¿no? En 815. Por encima de todo, San Pablo, en la carta de los Corintios, por encima de todo, revestióte de amor, que es el vínculo de la perfección, ¿no? O sea, San Pablo, también en la carta de los Corintios, nos acordamos que hemos considerado también, aunque habrá todas las lenguas de los hombres, el lenguaje de los ángeles, si no tengo caridad, como el símbolo que nos ciñe, etc., aunque tuviera toda la fe posible, que dará las montañas, aunque entregara mi cuerpo al fuego, si no tengo caridad. O sea, la caridad pues es por encima de todo, ¿no? Aquello que en cierto modo le dice el Señor a María, la hermana de Marta y de Lázaro, ¿no? Una sola cosa es necesaria, ¿no? Que en realidad es la gracia santificando, es el amor de Dios, ¿no? Entonces la caridad pues es de alguna manera el vínculo personal desde el corazón de cada persona, ¿no? La profesión de una nueva fe, recibida a los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna en la familia de Dios. Tenemos una sola fe, unos sacramentos únicos claramente, o sea, los 7 sacramentos, no tenemos más. Una fe recibida a los apóstoles, una fe que los apóstoles recibieron de Jesucristo y del Espíritu Santo, y sucesión apostólica, pues el sacramento del orden, quiere decir que la ordenación sacerdotal y apostólica que el Señor hace de los apóstoles, consiguiéndoles la gracia pues, de poder consagrar la Eucaristía y confesar, pues se ha ido sucediendo unos a otros ininterrumpidamente. Eso es muy importante, ese tema de la sucesión apostólica. O sea, que ha habido un enlace de tal manera que hoy los obispos se dicen sucesores de Jesucristo, ¿no? Si en algún momento se rompe esa apostolicidad, como pasó con los anglicanos, por ejemplo, que obispos se ordenaron ilegítimamente y por tanto no quedaron ordenados legítimamente, y esos obispos ordenaron a otros sacerdotes y obispos, ya no estaban vinculados con los apóstoles y por tanto se rompió la unidad. Es muy importante esa unidad a través del sacramento del orden, una unidad que realmente dará pues, la transmisión del sacerdocio, ¿no? Que en el sacerdocio, el Papa, los obispos, los sacerdotes, vienen todos de los apóstoles. En el 816 nos habla también de la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara, le encargó a él y a los demás apóstoles que la ascendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. ¿Qué quiere decir subsiste? O sea que se ha mantenido, plenamente lo que Cristo instituyó y confió a Pedro y a los demás apóstoles, se ha mantenido invariablemente en la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia Católica, antes, el término, antes del Concilio Vaticano II, el término era mucho más fuerte. Hay un cambio abierto al ecumenismo precisamente, en el que se decía que la Iglesia Católica es la única iglesia y excluía totalmente a las demás. Y por tanto, es una iglesia, digamos, un concepto cerrado sobre la Iglesia Católica.
Por tanto, negando la autenticidad de ser cristianos a los que no eran católicos. Por eso, pues, la diferencia con los ortodoxos, con los protestantes, etc. No. Ahora, en la palabra subsiste, dice, en la Iglesia Católica permanecen intactos todos los elementos que Cristo, nuestro Señor, instituyó cuando creó la Iglesia. Los sacramentos, por supuesto, la misma fe, los mismos sacramentos, la misma doctrina, todo subsiste en la Iglesia. Eso quiere decir que también puede haber elementos preciosos heredados de Cristo en las demás iglesias, ¿eh? Pero no tienen la plenitud. Por eso no está la Virgen, por eso no está el sacramento de la Eucaristía, por eso no están los demás sacramentos, por eso no hay sacerdotes, etc. O sea, pero hay elementos cristianos auténticos, verdaderos y vivos en las otras iglesias también, orientales y occidentales. Pero en la iglesia se considera que están todos los elementos y la iglesia puede aportar también a los demás, ¿no? ¿Ah? Entonces aquí cita a Unitatis Reintegratio 3. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Por tanto, cuando decimos no a los ortodoxos en algunos aspectos o no a los protestantes, no tienen todos los elementos de salvación. Los ortodoxos tienen todos los elementos de salvación, menos la unidad con el Papa. Es lo único que le falta a los ortodoxos, que es la obediencia al Papa y la unidad con el Papa. Eso prácticamente están uno con nosotros realmente, todos los ortodoxos, ¿no? Tanto los cristianos, los católicos como los solo cristianos. Porque en las demás hay bastantes menos. En los anglicanos bastante también elementos, ¿no? En los luteranos bastantes menos, ¿no? Pero también es etcétera. O sea que la Iglesia dice todos los elementos. Para salvarse está la Virgen, están los sacramentos, está toda la doctrina católica, está todo lo que en el credo creemos, ¿no? Y toda la demás doctrina. Y el magisterio de la Iglesia, que hace parte de lo que Cristo constituyó, ¿no? Un colegio apostólico con San Pedro a la cabeza, por tanto el magisterio de la Iglesia, importante, la tradición que se conserva intacta desde los primeros padres, etcétera, es algo que es importante, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Ahora viene ya a mencionar las heridas de las que hemos hablado, ¿no? De hecho, en esta una y única Iglesia de Cristo aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Que ya San Pablo habla claramente de las divisiones. Divisiones, diríamos, prácticas, pequeñas, cuando habla de la Eucaristía y de las comidas que se organizaban en la Eucaristía. De eso hemos hablado también. La Eucaristía se hacían con una comida. Perdón, pero mi garganta necesita auxilio. O sea que ya en la carta a los Corintios incluso hablan, una cita que el Papa Benedicto dijo, que si siguen por ese camino acabarán mordiéndose unos a otros. O sea que realmente desde siempre hubo disensiones, discusiones, vacilaciones, dudas, etcétera, algunas muy hondas, otras pequeñas, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, ¿no? Diversas versiones teológicas. En la filosofía, por ejemplo, ha habido muchas filosofías distintas, algunas incompatibles, otras compatibles con la teología católica, etcétera, etcétera, ¿no? Que realmente hay divisiones, lamentablemente, ¿no? Y aquí lo decir con tristeza. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí menciona tres fundamentales. La herejía, la apostasía y el cisma. Código Derecho Canónico 751.
no son lo mismo. La herejía, que es un error teológico en el que se persiste totalmente, ¿no? En que se afirma un error teológico, negar la divinidad de Cristo, por ejemplo, ¿no? Decir que era siempre una herejía de los primeros siglos de la Iglesia, el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo, ¿no? O sea, trataba solo la humanidad de Jesucristo, ¿no? O que niega la unión hipostática, de la unión en una sola persona de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, etcétera, una herejía también. Negar la virginidad de María, porque ya ha sido declarada como dogma de fe, y por tanto negar la virginidad de María sería una herejía. Negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía sería una herejía, etcétera. La apostasía es el rechazar la fe que se tiene en un bautizado que apostata, o sea, que diríamos, desprecia su bautismo y se separa de la Iglesia, ¿no? Públicamente, o suele ser una cosa pública, es decir, ya no soy católico, me niego, no quiero estar en la fe católica, reniego de la fe católica, es la apostasía, ¿no? El cisma no implica herejías, el cisma significa simplemente no reconozco la autoridad del Santo Padre. En cierto modo, en los protestantes hay herejías, como es natural, bastantes, ¿no? Porque niegan la Eucaristía, niegan la Virgen, etc. Bien. En el cisma se da solamente, diríamos, en este momento casi que en los ortodoxos, ¿no? Y en cierto modo también en los anglicanos, ¿no? El no reconocimiento de la autoridad del Papa. Y en eso se ha trabajado mucho, sobre todo con los ortodoxos, estudiándose todavía bastante el tema. Como les contamos en otra ocasión, los ortodoxos están estudiando cómo se vivió, es un estudio lento de años, cómo se vivió en los primeros 1000 años de la Iglesia, cuando los que llamamos ortodoxos, las iglesias orientales y la católica, estaban unidas, ¿no? El cisma puede ser separación. Lo que pasa en China posiblemente, lo que pasa en China, una iglesia cismática, una iglesia católica real, diríamos, con sacramentos, con obispos, con sacerdotes, etc., ¿eh? Pero separada del Papa obligatoriamente. De Alemania se ha hablado mucho en esta última época de que de alguna manera hay unas actitudes de unos obispos, de la Conferencia Episcopal, etcétera, que tienen como actitudes que pueden llamarse cismáticas, ¿no? Como quieren, como separarse de la Iglesia Católica, un cisma, ¿no? Ok. Entonces, aquí dice, tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres. Y cita a Orígenes, ¿no? Un escritor también de los primeros tiempos de la Iglesia. Donde hay pecados, allí hay también desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Es un texto muy bonito de San Lucas, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde habla exactamente esta frase exacta, ¿no? Todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Muy bien. Es como de las partes más bonitas, padre, donde nos hablan de la unidad de los cristianos ahí. Que todo lo tenían A en ver, no común. te entendí bien. Que ahí en esa parte, pues donde habla Juan, es que donde habla como más lindo de la unidad de los cristianos y que a mí siempre me da como anhelo de volver ahí. Que dicen que, pues que todos tenían un solo corazón, una sola alma, que nada consideraba propio nada, que todo era para el bien común, que todos pensaban en todo, que se atendían entre todos. Eso suena como un cielo chiquito, padre, y eso da como muchas ganas. Sí, el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Es, de alguna manera, pues te propone ese sueño, Lina, ¿ah? Cuando dice Dios es amor,
y habla de la caridad, pues de alguna forma como que escribe lo que hay en su corazón de lo que había el mundo movido por el amor nuestro, por el amor que debe brotar del corazón de todos los creyentes, ¿no? De todos los cristianos. O sea, es muy bonita esa encíclica sobre la caridad, porque lógicamente esa unidad de un solo corazón, un solo alma, la hace la caridad, ¿no? Eso es importante. Bueno, empecé hablando de la unidad en la familia, ¿no? Porque es la caridad, el cariño, es lo que se da. Podemos, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Una familia donde todos se quieren es un pequeño cielo en la tierra, ¿no? Clarísimamente. Una comunidad humana, una parroquia en donde hay unidad, donde uno se quiere, donde se colabora, donde no hay pobres y ricos, donde todos se apoyan, ¿no? De alguna manera. Es como un cielo en la tierra, ¿no? Claramente. Bien. Los que nacen hoy, el número 18, los que nacen hoy en las comunidades surgidas en tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica o honores en el Señor. O sea, el pecado, diríamos, surgió en el Oriente en el siglo XI, cuando se separaron violentamente las iglesias orientales de las católicas, con excomuniones, con odios, con violencia física, etc. Pero los que siguieron, diríamos, no pueden ser acusados del pecado, porque nacieron ya en países, en ciudades, en ambientes, en familias ya, diríamos, separadas o heréticas o lo que fuera, y pasa con todos, ¿no? Un protestante un niño que nace en una familia protestante, que se forma en un clima totalmente protestante en todo sentido, pues ahora sí en el odio que a veces manifiestan, pero digamos, ese niño no tiene ningún pecado, ¿no? Estar allí, vivir toda tu vida de acuerdo a la fe que le enseñan sus papás, su mamá, protestante, y muere protestante, pues fielmente, lógicamente, está en camino de salvación, no está en pecado. O sea, el pecado de la ruptura está en el origen, ¿no? Lo que dice muy bien unidad y reintegración, número 3. Esto han puesto, y esto lo otro ya, el número 819, que alguien lea, por favor. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita y la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica. Durante mucho tiempo, hasta tiempos cercanos, pues ya de ecumenismo que entra con fuerza en la fe católica, de alguna manera se dudaba mucho de si el Espíritu Santo podía estar en otras personas no católicas, donde no está la gracia santificante, donde no hay sacramentos, ¿no? Una se dudaba y de alguna manera se pensaba, y por eso pues muchos, con mucho fanatismo, que equivocados, hablaban que solo se salvan los católicos, ¿no? Es un error terrible, ¿no? Eso siempre se condenó esa idea, pero muchos llegaron a pensar y a afirmar de eso, claramente, ¿no? No, aquí claramente dice al comienzo del 809, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. O sea que realmente en muchas personas hay vida de gracia, personas que se comportan de una manera dignísima dentro de su propia religión, la que sea musulmana,
judía, por supuesto, o sea, que viven una vida coherente totalmente con los principios que Cristo nos ha dado, o sea, aunque no sean católicos, ¿ah? Principios de personas que tienen fe verdaderamente en Dios, principios que viven la esperanza en la vida eterna, que viven la caridad, o sea, todo esto son elementos claramente, ¿ah? que pertenecen al núcleo central de Jesucristo. Pero todo esto proviene de Cristo y conducen a Él, o sea, claramente, o sea que todos los bienes que hay en personas no católicas y la salvación misma de una persona no católica proviene de Cristo siempre, es lo que la Iglesia afirma, o sea, fuera de Cristo no hay salvación. Los que se salvan, aunque no sean católicos, se salvan en Cristo, ¿no? Y por tanto, el revelamiento de que el Papa Juan Pablo, el Papa Juan XXIII, que fue el primer Papa que se enfrentó seriamente pues, a promover el ecumenismo, tenía una frase muy bonita, hablando de la Iglesia, como si la Iglesia fuera, diríamos, una pieza totalmente de oro, ¿no? Un bloque de oro, diríamos, ¿no? La Iglesia católica, con toda la riqueza de Cristo, con todo lo que Cristo entregó a la Iglesia, con todos los sacramentos, con la santidad, con todo, algo que es totalmente de oro, ¿no? No simplemente dorada, sino de oro puro, ¿no? Cuando se rompe la Iglesia, cuando se rompe y saltan chispas o se rompe del todo, dice, esos trozos que se han roto siguen siendo oro, decía el Papa, ¿no? Siguen siendo oro. Por tanto, es que el principio del ecumenismo, de alguna manera, nació con esa idea del Papa Juan XXIII, ¿no? De que de una roca aurífera. ¿Ah? Que es una figura muy bonita esa, de imaginárselo uno como trozos de oro regados por todas partes. Es preciosa, sí, claramente. Es preciosa realmente, ¿no? Es de una esperanza tremenda, de un respeto profundo, ¿no? A los demás en ese sentido, ¿no? Ah, ok. Y terminamos con el número 820, pues que es una invitación a la unidad. Que alguien lea, por favor. Hacia la unidad. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Cristo Pero voy a utilizar el término subsiste, ¿no? Sí, subsiste. Para no negar que... Bueno, sí, sigue. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso mismo, Cristo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Sí, por eso la Iglesia tiene establecida un octavario, 8 días, una semana completa de petición por la unidad de los cristianos. En algunos países se celebra en enero, aquí en Colombia lo celebramos en enero. Por tanto, hay un deseo y los papas han pedido que recemos mucho los católicos. Y sería bueno como un propósito de este pequeño curso de ecumenismo que nos propusiéramos no olvidar alguna oración todos los días o cuando comulguemos en la Santa Misa o en la visita al Santísimo o al rezar el Rosario, lo que sea, una petición por la unidad de los cristianos, por la unidad de la Iglesia, ¿no? Por la unidad de la Iglesia primero, porque después por la unidad de todos los cristianos, ¿no? Y así con esa fórmula que es la que Cristo nos dice, ¿no? Que todos sean uno, como tu Padre está en mí, yo en ti. Cristo está rezando Cristo. Esa oración bellísima, ¿no? De oración sacerdotal de Cristo en el capítulo 17 de San Juan,
el Señor eleva el corazón al Padre y le dice, Señor, te pido que todas sean uno, que no se rompa la unidad. Y además una unidad dice, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, para que el mundo crea realmente en Jesucristo, la Iglesia tiene que estar más unida, ¿no? Claramente. O sea, la Iglesia tiene que mostrar la unidad, mostrar el amor, ¿no? Que a veces no se da. O sea, es una lástima que en Colombia, un país que de 90 y tantos por ciento católicos, ahora, ¿no? Ahora somos 60 y tantos, ¿ah? Que haya tanta violencia, tanto odio, ¿no? Eso duele mucho eso, ¿no? De cómo nos odiamos en Colombia, cómo hay de rencores, cómo hay de cosas feas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ok, Mucha tristeza. pero se nos fue la pantalla. Ya se la coloco nuevamente, padre. Es que estaba... Pero es bonito todo esto, me parece, ¿no? O sea, que el catecismo nos va llevando, me parece que es importante que lo hagamos así despacio porque me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho generar esto, ¿no? El deseo de volver, ¿sí? La verdad es que a mí personalmente a veces se me hace como pesado el estudio del catecismo. Entonces yo sí aprecio mucho estos espacios en los que lo tocamos, porque salen cosas muy lindas. Yo sé que es un tesoro muy grande, pero a veces lo encuentro muy denso. Entonces me Sí. gusta que pasemos por aquí. Baja al siguiente número, 221, por favor. Que tenemos Yo todavía quería unos compartir minuticos. un video, padre, si usted me permite. Sí, perfecto. Ánimo. Ok, ya voy. De pronto, pues muchos se dieron cuenta de esto, o los que siguieron cuando estábamos en pandemia, el resto ese del rosario, para el fin de la pandemia. A mí me marcó muchísimo, y ya se los voy a compartir, ustedes me perdonan, viene con traducción, entonces él habla un poquitito en francés y después ya sí vamos escuchando la traducción. Pero ahora que estamos hablando de ecumenismo, pues se me vino mucho esto a la mente y ahí se van a dar cuenta todos por qué. Cette basilique a été construite en 1872 suite à la prière fervente et au dévouement des deux jeunes femmes. Sous les noms de Notre-Dame d'Afrique, La Basílica Menor de Nuestra Señora de África es una basílica menor católica localizada en Argelia. Fue construida y fue abierta al público en 1872. fondé les églises du Mali, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Yo me voy a adelantar un poquito por si de pronto alguna tiene que salirse, pero esa es la parte de atrás del altar y ahí dice, Nuestra Señora de África ruega por nosotros y por los musulmanes. Et de bien d'autres pays en Afrique. Lieu de rencontre de paix. D'ici montent vers Dieu les prières et les demandes qui, sous forme silencieuse ou symbolisée par les petites bougies, implorent la bonté divine. Depuis 1872, la même inscription préside la prière dans cette basilique. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Unis à notre cher Pape François et à toute l'Église, nous allons prier. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo de pandemia ha afectado profundamente nuestras vidas. Esta prueba es una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe, alimentar la esperanza y realizar gestos de amor a través de las obras de caridad corporales y espirituales. En este momento Creo que la explicación estaba en otra parte, yo después se las busco con mucho cariño, pero en esta iglesia que está en una comunidad que es netamente musulmana y la cantidad de católicos es muy pequeñita, se construyó esta basílica menor con ayuda de todos los musulmanes para los católicos, que es una porción muy pequeña y ellos todo el tiempo están rezando, están haciendo oración por ellos y los musulmanes.
cuando rezan el rosario, cuando rezan el Ave María y llega, ruega por nosotros pecadores y por los musulmanes. Y desde ese entonces está inscrita en esa parte de atrás del altar, eso, ruega por nosotros y por los musulmanes, y viven en perfecta armonía esas dos religiones. Entonces, bueno, ya. Después les envío el enlace para que puedan como escuchar completa la historia, que es muy bonita. Sí, es una forma bella que nos puede a nosotros servir también, ¿no? O sea, que incluir interiormente, puede ser en el Ave María mismo, ruega Señora por nosotros, los pecadores, dice, yo hace mucho tiempo, en ese ruega Señora por nosotros, siempre le he dicho a la Virgen que lo incluyó todas ustedes, todos lo que de alguna manera, pues tengo la alegría, el gozo de participar en la formación y en la ayuda espiritual para todos ustedes y todos los que Dios me ha confiado. Ahí los menciono siempre allí, ¿no? En el corazón. Se me ocurre que puede ser, yo no había pensado, por ejemplo, incluir en mi oración habitual por los no cristianos, de esta forma, por los musulmanes y por los judíos y por todos, ¿no? O sea que estamos abriendo el corazón y esto que Dina nos presenta, yo no conocía eso de esta iglesia, un precioso gesto, ¿no? de ecumenismo, es un ampliado, ¿no? El ecumenismo con los musulmanes, digamos, no son cristianos, no tienen raíces cristianas, tienen origen común en Abraham, por supuesto, y un punto de unidad es Abraham, pero pues me parece muy bonito y me parece que es una lección bella que nos deja este pequeño video, difícil de entender, pero muy claro el mensaje, ¿no? Muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces si terminamos, bueno, seguimos ahí, pues me parece que vale la pena concluir pues bien todo lo que el catecismo nos dice, los levantantes seguimos con el tema de la unidad y los demás principios doctrinales del ecumenismo. Pienso que van quedando sembrados en nosotros semillas de amor, de caridad, de esperanza, ¿no? De ilusión, de alegría. Me parece que estoy muy contento, digamos, que podamos haber tenido este espacio dedicado al ecumenismo, que nos sentimos muy unidos a los papas y digamos que todos los papas, desde Juan XXIII, Pío XII, por supuesto, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, todos están muy empeñados en ser gestos ecuménicos, ¿no? Muy diversos, todos muy importantes. O sea, hay una unidad muy grande entre todos los papas desde Juan XXIII. Es un increscendo formidable, ¿no? de acercamiento y de cariño que no podemos dejar solos a los papas, ¿no? O sea, que ellos nos dan una pauta y lo que tenemos que rezar seriamente por eso. O sea, en las preces que rezamos todos los fieles del Opus Dei, San José María incluyó esa oración por la unidad. La rezamos utomes unum sin, sigo tu pater in me, tego in te, o sin unum, sigo tenos unum sumus. Las mismas palabras que dijo Jesucristo al Padre en la última cena, las palabras pidiendo por la unidad, las tenemos todos los fieles del Opus Dei en nuestros labios y en nuestro corazón todos los días, ¿no? Todos podemos rezarlas con palabras de Jesucristo, ¿no? Un buen propósito es ese, ¿no? No olvidarlas y rezarlas con devoción particular, devoción especial. ¿Ok? Bueno, señoras, entonces, doña Mema quiere decir algo que es algo que haya dicho últimamente.